descubierta y por descubrir. Sobre ese derecho de propiedad, definido como realengo, eclesiástico y particular de los colonos españoles. Ese mismo derecho de propiedad que dio origen al Estado Dominicano en la Declaratoria de Independencia de 1844. De esa Declaratoria de Independencia de 1844 pasamos a ese derecho de propiedad que se perdió con la anexión a España, recuperado después, esa anexión a España que fue hecha por Núñez de Cáceres. Sobre ese derecho de propiedad que el maestro Manuel Ramón Ruiz Tejada dividió en 5 periodos históricos, pasando de la ley de composición, de la ley de amparo real a la ley de composición, y involucrando la orden ejecutiva 511, que luego fue recogida en la ley 1542 del 11 de noviembre de 1947. Obviamente, esta ha sufrido una modificación de la propiedad, ahora tiene su base en la ley 108-05 del 3 de marzo de 2005. Sobre ese derecho de propiedad se suscitan todas las vías de ejecuciones, forzadas o no, y dentro de las vías de ejecuciones está el tema de nuestra tesis, el embargo, la unidad del embargo inmobiliario, cuando el persiguiente ha violado los derechos fundamentales del perseguido. Una de las bases que yo sostengo de la violación de esos derechos proviene de que nuestro Código de Procedimiento Civil, puesto en vigencia en 1884, fue modificado en 1994 cuando General Blanco era presidente. Pero veamos, ese embargo inmobiliario natural que tenía el Código de Procedimiento Civil de 140 días se bajó a 120 días. Sin embargo, años después, el legislador introdujo la ley 6186 del 12 de febrero de 1963. Esta ley incluyó en su artículo 148 la limitación a los derechos del deudor. Pero no se quedó ahí. Ya para 1965 la ley 659 modificó algunos aspectos de esa ley. Bueno, pero en su artículo 148 lo primero que hace es que establece que cuando ha habido un incumplimiento del crédito y surge la necesidad de cobrar, ipso facto se produce el mandamiento de pago, y si el deudor no cumple con el mandamiento de pago y se produce una contestación, el procedimiento del embargo inmobiliario no debe detenerse. Esa adjudicación debe producirse de acuerdo al criterio del legislador de esos 2 años, 1963 y 1965. Entonces, esa contestación debe ser conocida de manera sumaria. Además de sumaria, una instrucción insuficiente. Y además sostiene que las vías de recurso son eliminadas porque es un atentado al párrafo 3 del artículo 149 de nuestra Constitución, que es el derecho a recurrir, que ha sido sostenido por toda la Constitución. Bien, esta ley 189-11 viene y reproduce el mismo aspecto del artículo 148, pero lo agrava más, porque el legislador se encargó de encerrar dentro del embargo inmobiliario abreviado todos los derechos fundamentales. ¿Qué plantea entonces la ley 189 en su párrafo 2? Bueno, que el embargo inmobiliario, el mandamiento de pago que se convierte en un embargo inmobiliario al día 16, ¿no? Si se produce una contestación
los debates deben ser conocidos en estrado, en audiencia, ¿verdad? Esos debates deben fallarse en la misma audiencia. Pero además, fija de que la contestación que se produce en la lectura, de la audiencia de lectura del pliego de condiciones, debe estar prohibido todavía el recurso. Entonces yo digo, bueno, primero la ley 15 fijó que los abogados tienen que ir al estrado a deponer sus conclusiones y pedir plazos para justificarlo. Sin embargo, la ley 189-11, en su artículo 56, párrafo 2, hace presumir una instrucción insuficiente, un conocimiento sumario en estrado y la ejecutoriedad de la decisión sobre acta. ¿Quién entiende el legislador? Bueno, los deudores plantean su contestación. Esa contestación puede venir del hecho de que no fueron notificados adecuadamente. Por ejemplo, yo tuve un caso en Alto Mayor que fue donde me surgió de trabajo. El Tribunal de Alto Mayor tiene más de 2 años que se mudaron de sitio. Y el persiguiente estaba notificando para que el perseguido compareciera al tribunal, a la dirección del tribunal que tenía 1 año. Pero además de que lo está notificando para que comparezca a la lectura del pliego de condiciones, también los anuncios de periódicos contenían que una propuesta del artículo 729 del Código de Procedimiento Civil, 154, 7186 y 158 de la nueva ley, lo siguen notificando al lugar donde ya hace 1 año. El legislador concibió la inserción de los anuncios del periódico por entender que de esta manera se protegía el derecho de defensa. Mientras más publicidad, y si cualquiera de las partes quiere dar publicidad, pero un perseguido que le están haciendo los procedimientos, le están notificando los procedimientos en un sitio diferente, sin que haya mala fe, cuando viene a ver, no tiene tiempo suficiente para preparar su defensa. Yo lo corto por ahí. Pero además, está en juego uno de los derechos fundamentales, es el derecho a la propiedad, que se ha prohibido su expropiación sin justo pago. Entonces, cuando analizamos el artículo 148 de la 6186 sobre el fomento agrícola y el párrafo 2 de la ley 189-11, nos damos cuenta que todo lo que se propone para la inserción de los anuncios de periódicos, alegando protegerse el derecho de defensa, es un mito. ¿Por qué? Porque si Glenn necesita contestar cualquier derecho fundamental, como el derecho de comparecer a la justicia, el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 68, Glenn, el legislador dice, no, tú no tienes tiempo. Pero además el legislador dice, no, siga, no detenga el procedimiento de adjudicación. Que como ustedes saben, la adjudicación, incluso aún después de que se haga, puede aparecer un subastador mayor. Entonces, ¿de qué nos sirve que el legislador proteja al individuo en cuanto a los anuncios periódicos? Si cuando el deudor tiene un problema de hacer ejercicio de su derecho, se lo tiene que coartar. Todo ciudadano en su legítimo interés puede acudir ante los tribunales. Todo ciudadano tiene derecho a que se le escuche suficientemente. Todo ciudadano tiene derecho a que se le permita ser juzgado por un juez parcial. El juez del procedimiento del pago inmobiliario en esas 2 legislaciones no es imparcial, porque ordena que no se detenga el procedimiento. Todo ciudadano que produce una contestación que se inicia como una contestación, una demanda incidental de abogado a abogado, no tiene la posibilidad
de recurrir y hacer ningún tipo de recurso. Es por eso que nosotros hemos querido, haciendo un análisis de esas dos legislaciones, no me dé derecho de publicación en periódicos si cuando hay una contestación de que no me notificaron, que me notificaron incorrectamente, o si haya, porque el legislador, fíjense ustedes, el legislador le ha dado la oportunidad de que si te están cobrando de más, tú puedes hacer una demanda de reducción. Ok, muy bien, una demanda de reducción. Parece ser que esa es la única parte, pero el legislador también ha autorizado que te paguen más de los inmuebles comprometidos cuando tu inmueble es insuficiente. Si la deuda es más grande, tú has dado garantía, pero si la deuda es más grande, el legislador autoriza el código. Entonces, ¿por qué nosotros basamos al principio? Porque en el mismo momento que dice, se va a conocer la contestación, pero no detecta el procedimiento, que está marihuaneando. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el momento de conocer esa contestación? En la audiencia de lectura del pliego de condiciones. ¿Qué dice el legislador? Bueno, en 8 días tú me tienes que depositar esa instancia. Porque la lectura del pliego de condiciones es preparatoria de la audiencia de venta. Pero, maestro, y si falta, supongamos que le faltan 3 días, que fue la experiencia que yo tuve, que yo introduje mi demanda de nulidad de embargo, faltando 3 días. Es una deshabilidad que nosotros como abogados vamos a ver lo que pasa, pero los jueces confieren el carácter del público a los plazos, que la ley es tajante. Yo lo introduje 3 días, ya no, el juez entendió que no, que se había violado el plazo de los 8 días. ¿Qué sucede? Lo que yo estoy planteando aquí es que si hay violación de un derecho fundamental, y de hecho ya lo hay, desde el mismo momento que el legislador encerró el procedimiento del embargo inmobiliario abreviado, encerró los derechos fundamentales. El derecho a defenderse, el artículo 68, pero en el artículo 8 de la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de permitir un desarrollo igualitario, equitativo, con dignidad, pero lo que hace es que te quita la dignidad de tu poder accionar en justicia y plantear un problema serio. Los jueces respetan todos esos plazos, porque en primer lugar yo pienso que la ley es muy tajante, la ley ordena. Ahí no hay espacio para la jurisprudencia, ahí no hay espacio para hacer lo que está ahí, porque incluso si el acreedor no dice que está de acuerdo con el aplazamiento, no se aplaza. Entonces, en esa tesitura, ¿qué nosotros planteamos? Bueno, sería bueno producir un debate donde, tomando en cuenta lo que me decía el maestro Marcelino, bueno, hay que tener cierta lógica para el desenvolvimiento de la sociedad. El crédito es importante, pero hay que verlo que el juez, sin cuestionar la certidumbre de crédito, que es una nulidad de orden público, por violación de una regla de fondo, pero que el juez tenga la oportunidad de decir, no, pero si realmente se han hecho las violaciones, yo voy a pronunciar la nulidad de oficio y en la misma sentencia voy a intimar al persiguiente a que reintroduzca su procedimiento de embargo inmobiliario. ¿Qué puede suceder ahí? Que el perseguido tenga mayor oportunidad para buscar los recursos. Es por eso, el fundamento de todos los plazos y dentro del embargo inmobiliario es propiciarle oportunidad al deudor para que se agencie. Nosotros entendemos que la forma en que están concebidas esas legislaciones eso no es posible. Otra cosa, la seriedad de nosotros a comprar un inmueble en pública subasta. ¿Cómo hacen los jueces? Yo sé que ustedes lo han vivido hace muchísimo. 3 minutos. Alguacil, anuncie. Un inmueble que ya está precedido de un problema judicial, que te está haciendo una venta en pública subasta, nadie lo compra en 3 minutos.
La ley lo que establece son 3 pregones de 3 minutos. No hay reloj exacto. Yo digo, bueno, nosotros estamos planteando la recomendación que ese plazo de 3 minutos sea llevado